I'm gonna be on a TV show. TV show is called... Este simpático niño se llamaba Ricky Ryan Willis y como cualquier pequeño de 10 años tenía muchas ilusiones, entre ellas participar en el programa de talentos America's Got Talent. Por desgracia, él y su mamá, Stephanie Chisholm Willis, quien lo alentaba a luchar por sus sueños, perdieron la vida, en manos del novio de ella, un fatídico domingo de octubre de 2018. I'm gonna be on America's Got Talent. My mom is gonna record a little bit, but that's like in December 10th, so... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Stephanie y Ricky Willis. Acompáñenme a ver todos los detalles. Stephanie nació el 12 de julio de 1984 en Beaufort, un condado de Carolina del Sur, donde creció junto a sus padres Mary Chisholm y Robert Hewitt, aunque eventualmente Robert rehizo su vida junto a otra mujer de nombre Amber. Stephanie, quien era la menor de 5 hermanos, realizó sus estudios iniciales en la secundaria Battery Creek y luego se mudó a Georgia. Allí se enamoró y se casó con Ricky Willis, y juntos concebieron al pequeño Ricky Ryan Willis, quien llegó a sus vidas el 22 de abril de 2008. Tiempo después, Stephanie se mudó a Tampa y comenzó a estudiar en el colegio comunitario de Hillsborough, en Florida, para titularse como asistente de enfermería calificada, a la vez que trabajaba como cuidadora de personas mayores. Según sus familiares, Stephanie tenía un gran corazón y no soportaba ver a la gente pasando dificultades, especialmente a aquellos que no podían cuidar de sí mismos. En cuanto al pequeño Ricky, quien tenía 2 hermanas por parte de su papá, estudió desde el jardín de infancia en la escuela primaria Crestwood en Tampa, donde logró progresar a pesar de tener un trastorno del aprendizaje. Le encantaba grabar videos sobre su vida cotidiana para subirlos a su canal de YouTube, lo que constituía su principal pasatiempo. En sus actualizaciones se le veía siempre sonriente y hablando sobre sus actividades y su familia. Al jovencito también le fascinaba la lucha libre y coleccionaba muñecos de acción de los luchadores, así como cinturones de juguete de la liga profesional. La directora del centro educativo en el que estudiaba, Diane Sánchez, comentó que se trataba de un niño que había ganado mucha confianza en sí mismo y que además de ser muy resistente se empeñaba en aprender. Además de sus actividades académicas en Crestwood, Ricky era miembro de la línea de tambores de la escuela y había logrado un puesto como baterista en el conjunto de música de 5º grado. Además, tal como él mismo lo mencionó en el video que compartimos al inicio de esta entrega, se estaba preparando para participar el 10 de diciembre de 2018 en el programa America's Got Talent. Para Stephanie era muy importante su familia, y a pesar de haberse establecido en otro estado, cada vez que podía regresaba a su pueblo natal con Ricky para pasar tiempo con sus familiares. Su hijo también disfrutaba la compañía de sus abuelos, tíos y primos. Le gustaba mucho visitar a sus tíos Denise y Tony, y podía quedarse hasta las 3 de la madrugada jugando PlayStation con sus primos mayores, Tony Jr. y Jaisila. En 2017, Stephanie se reencontró con un conocido de la infancia llamado Tyrone Johnson. Aunque no se conoce en qué circunstancias los viejos amigos volvieron a juntarse, lo cierto es que pronto comenzaron una relación de pareja, y él se mudó con la joven madre y su pequeño hijo. Tyrone, que nació en 1976, tenía un solo hermano, pero era parte de una familia numerosa. Según se conoció tras los dramáticos hechos a los que nos referiremos el día de hoy, en su infancia fue víctima de abuso, y toda la vida sufrió de ansiedad y depresión severas. También trascendió que su padre estuvo en gran medida ausente y que su madre tenía varios trabajos para poder mantener a sus hijos. De acuerdo con las informaciones reveladas por la familia de Tyrone, él y su hermano fueron testigos de abuso físico, y en una ocasión el padre golpeó a la madre mientras ella los protegía con su cuerpo. También se dijo que la abuela solía disciplinar a los hermanos golpeándolos con cuerdas, cinturones y correas mientras estaban desnudos. Datos emanados de su historia clínica daban cuenta de que siendo apenas un niño de 12 años, Tyrone colgó a un perro de un árbol hasta matarlo, y manifestó haber sentido emoción al hacerlo.
También hubo un incidente con otro jovencito al que dejó sin conocimiento tras golpearlo en una pelea. Entre 1994 y 1998, el joven sirvió en el Cuerpo de Marines, y ese mismo año se incorporó al ejército estadounidense, en el que se mantuvo hasta 2002. Aunque según los registros nunca estuvo en combate, según su padre, cuando se retiró con el rango de sargento, era una persona distinta. Tyrone se sentía orgulloso por haber servido a su país y también por su herencia afroamericana. 2 años antes de retirarse del ejército, el militar sufrió un accidente en el que un proyectil de artillería de aproximadamente 90 kilos le aplastó el tobillo. Aunque fue sometido a una cirugía para colocarle tornillos, Tyrone sentía dolores intensos y necesitaba una nueva intervención quirúrgica. De acuerdo con su expediente, el ex militar presentaba reacciones agresivas cuando se enfrentaba a una pérdida. En su historial constaban problemas de ira durante sus años de servicio y también un incidente durante el cual atacó a su exesposa. También se conoció que el hombre intentó quitarse la vida en 2012 caminando hacia el tráfico. Los parientes de Tyrone lo describen como un padre amoroso. Tenía 5 hijos y sentía una especial predilección por uno de ellos llamado Devin. Tyrone era un hombre muy educado y con una maestría, aunque no encontramos detalles sobre su formación específica. Entre los meses de marzo y junio de 2017, trabajó como asistente legal en la oficina del fiscal general de Tampa, específicamente en la oficina de procesamiento estatal, en la que se gestionan los casos de bienestar infantil, abuso y negligencia. Aunque en un inicio su supervisora se formó una buena impresión de su trabajo, al poco tiempo empezó a presentar algunos problemas. Llegaba tarde, se irritaba con facilidad, especialmente con el ruido y al socializar con sus compañeros. Su jefa, Stephanie Bergen, trató de ayudarlo y lo transfirió a una oficina más tranquila. Pero ese cambio no hizo que la situación mejorara, de modo que poco después Tyrone tuvo que renunciar. Aparentemente, según sus conocidos, en ese periodo Tyrone estuvo sin hogar, viviendo como un vagabundo. Su estado se había deteriorado tanto que, con base en lo establecido en la Ley de Salud Mental de Florida, conocida como Ley Baker, en el mes de junio incluso fue internado en contra de su voluntad para recibir tratamiento. Antes de que terminara el 2017, Tyrone se mudó al departamento de Stephanie. Ella fue un apoyo para él cuando en la víspera del Año Nuevo, su hijo Devin, de 22 años, se quitó la vida de un disparo en Carolina del Sur. A pesar de la tragedia de perder a su hijo, Tyrone encontró refugio en su pareja y manifestó públicamente lo bien que se sentía a su lado. Stephanie y Ricky también se sentían a gusto al convivir con él. En 2018, como consecuencia del accidente que sufrió en el ejército, Tyrone fue sometido a una nueva cirugía de pie. Stephanie lo acompañó al hospital y permaneció allí mientras lo operaban, y luego lo cuidó en su casa durante la recuperación. Sin embargo, ella no tardaría en comentar que ya no quería permanecer junto al hombre. Él, por su parte, se veía siempre enojado, aunque según referencias de los familiares de ella, no había evidencias de abuso, ni tampoco denuncias de violencia en la oficina del alguacil. Pero todo cambió el 21 de octubre de 2021. Tyrone todavía se estaba recobrando de la cirugía cuando le quitó la vida a Stephanie y a Ricky. Luego de detonar su arma contra ambos, llamó al servicio de emergencias a las 18:47 de ese domingo. Según el informe del arresto, el hombre dijo que les había disparado porque estaba siendo atacado. Los agentes de la oficina del alguacil del condado de Hillsborough encontraron a Tyrone cerca de la puerta de entrada del departamento con el teléfono en la mano, mientras lloraba y murmuraba una y otra vez que lo sentía mucho. De acuerdo con la versión que les ofreció a los oficiales que acudieron a la escena, tuvo una discusión con su pareja cuando él quiso cambiar de canal para ver fútbol. Siguiendo con su relato, aseguró que en medio del altercado él fue al dormitorio principal a empacar y ella lo persiguió haciéndole reclamos. También indicó que en ese momento contactó a su padre por FaceTime para pedirle que fuera a recogerlo al día siguiente. Agregó que Stephanie siguió peleando a su espalda y lo empujó. Ricky escuchó la discusión y fue a la habitación donde acusó a Tyrone, de 42 años, de golpear a su mamá. Su respuesta, según dijo, fue empujar al menor y tomar una pistola Glock 22, con la que de inmediato procedió a dispararle a Stephanie. Explicó que el niño se había ido cuando comenzó a disparar, pero enseguida regresó, y en ese instante también lo atacó con el arma de fuego.
Su versión colocaba a ambas víctimas en la recámara principal, algo que los peritos descartaron apenas comenzaron a analizar la escena del crimen, y encontraron evidencias de disparos y sangre debajo de la cama del niño. Cuando los investigadores ingresaron al departamento, hallaron una pistola y un cuchillo frente a un televisor, en el que se podía ver un partido de fútbol entre el equipo de Los Ángeles y de San Francisco. Sobre las hornillas encendidas estaban las ollas con los alimentos que Stephanie estaba preparando cuando se inició la discusión. Al entrar en la habitación principal, hallaron los cuerpos de Stephanie y Ricky. Yacían uno junto al otro en el suelo, con aparentes heridas de bala. Horas después del suceso, el tirador de 42 años fue arrestado y acusado de homicidio grave en primer grado, homicidio en segundo grado y abuso infantil agravado. Durante una audiencia el sábado 27 de octubre, Tyrone quedó detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado, pues el juez consideró, al igual que los fiscales, que el acusado era una amenaza para la comunidad. Los familiares de las víctimas estaban abrumados al enterarse del brutal asesinato, lo mismo que sus vecinos, quienes dejaron ofrendas en el exterior de la vivienda como un homenaje. El funeral de Stephanie y Ricky tuvo lugar el jueves 1 de noviembre al mediodía, en la iglesia Bethesda Christian Fellowship, en St. Helena Island, y sus restos fueron enterrados uno junto al otro en el cementerio de Carolina del Sur. Dennis White compartió con los periodistas en medio del dolor que saber que su hermana y sobrino murieron juntos le daba consuelo, pues si alguno hubiera sobrevivido, su vida hubiera sido miserable. Afirmó que ambos estaban en el reino del Señor, y que eso los ayudaría a superar la pérdida y sanar, aunque estaba segura que el dolor nunca los abandonaría. Para ella y los demás miembros de la familia estaba claro que la historia de Tyrone era inventada, pues si él realmente hubiese querido irse, Stephanie lo hubiera dejado marchar sin ningún problema. Denise dijo que si bien su hermana de 34 años había salido con su verdugo por aproximadamente un año, la familia lo había conocido apenas unas semanas antes de aquella fatídica noche, cuando viajó con él a Carolina del Sur para asistir al funeral de su abuela. Agregó que en aquel momento compartieron con él y lo aceptaron. Nunca imaginaron que se trataba de un demonio disfrazado. En su opinión, Stephanie había decidido romper con Tyrone, y éste la mató por enojo. Afirmó que seguramente ella estaba tratando de sacarlo de su vida, y él salió de la manera más cobarde posible. El juicio contra Tyrone comenzó el 8 de noviembre de 2021. Durante las declaraciones de apertura, el asistente del fiscal, John Terry, expuso ante el jurado los detalles del crimen contra Stephanie y el pequeño Ricky. Afirmó que se trató de un doble asesinato calculado por el cual el imputado merecía pagar con su vida. Aseguró que el acusado detonó su arma 2 veces contra Stephanie y luego persiguió al menor y le disparó mientras se escondía del agresor debajo de su cama. Según la parte acusadora, así lo demostraron los casquillos de bala, la sangre y los agujeros en la pared de la habitación del niño. Evidencias que ofrecían un dramático contraste en un espacio en el que resaltaban un cobertor de Toy Story, figuras de acción de lucha libre y cinturones de lucha libre de juguete. El representante del Estado apoyó esas afirmaciones con un plano del apartamento, que le permitió remarcar la distancia de poco más de 9 metros que separa el dormitorio principal donde comenzó el tiroteo del cuarto de Ricky. Tyrone tuvo que caminar todo ese trayecto para matar al pequeño. Esto lo indicó justo antes de agregar que cada paso del tirador fue una oportunidad para detenerse que había decidido no tomar. Por su parte, la defensora pública, Donna Perry, alegó que su cliente efectivamente había matado a Stephanie y a Ricky, pero etiquetó el delito como un homicidio involuntario. Afirmó que Stephanie había estado bebiendo y que la discusión iniciada por un canal de televisión muy pronto se convirtió en algo personal, que desembocó en un crimen que etiquetó de pasional. Recordando que el indiciado se había estado recuperando de una cirugía, la defensa indicó que la víctima se quejó de que su pareja estaba todo el día acostado en la cama. Haciendo referencia al testimonio de su cliente, dijo que Stephanie también se quejó sobre su vida sexual e hizo un comentario vil, odioso y despreciable sobre el hijo de Tyrone que se había quitado la vida. Según la abogada, cuando la discusión escaló, él comenzó a empacar sus cosas y le pidió a su padre que fuera a buscarlo, mientras ella seguía insultándolo y tratando de impedir que guardara sus pertenencias.
La defensa recordó que en su testimonio ante las autoridades, Tyrone afirmó que su novia había tratado de golpearlo con una consola de PlayStation. El padre de Tyrone dijo que mientras hablaban a través de Facebook lo escuchó decir "quítate de encima", y también pudo ver a Stephanie golpearlo en la nuca, después de lo cual escuchó los disparos, justo antes de que la llamada finalizara. Con relación a la evidencia de disparos en la habitación del niño, la defensa sugirió que los tiros se produjeron desde la recámara principal y los proyectiles viajaron hasta el dormitorio del menor. La abogada también citó las palabras de su defendido durante la llamada al número de emergencias, en las que simplemente dijo que acababa de dispararle a su novia y a su hijo por atacarlo. Argumentó que él había contactado de inmediato a la policía para decir lo que había sucedido y obtener ayuda. El fiscal refutó los alegatos de la defensa, asegurando que estos no coincidían con la evidencia física. Además, reveló que de acuerdo con el informe de los forenses, Ricky recibió 6 disparos, uno de los cuales atravesó su brazo antes de entrar en su mandíbula, aparentemente mientras el pequeño intentaba proteger su cara. El fiscal agregó que después de dispararle, Tyrone cargó al jovencito a la habitación de su madre, y apuntó que la víctima nunca tuvo oportunidad de defenderse, pues era un pequeño que no llegaba a los 35 kilos de peso, contra un hombre de casi 80 que estaba armado. El tercer día del juicio, el jurado vio el video de la entrevista de Tyrone con la policía, en el que el hombre lloraba de forma histérica mientras los detectives trataban de calmarlo. Al presentar sus alegatos finales, el Estado, representado por la fiscal Teresa Hall, recordó que Tyrone tuvo que dar 15 pasos para ir tras Ricky antes de dispararle, lo que demostraba que se había tratado de un crimen premeditado. El jurado aceptó los argumentos de la fiscalía, y el viernes 12 de noviembre de 2021, tras su deliberación, dieron a conocer el veredicto. Se encontró a Tyrone Johnson culpable de asesinato premeditado en primer grado y asesinato en segundo grado por las muertes de Stephanie y su hijo de solamente 10 años. 3 días después, el lunes 15, ambas partes presentaron ante el jurado distintos argumentos y testimonios, unos enfocados a lograr una recomendación de la pena capital y otros destinados a la consideración de factores atenuantes para que se descartara una sentencia de muerte. El jurado pudo ver el video que Ricky había subido a su canal de YouTube poco antes de su muerte, en el que anunciaba que estaría en el show de talentos. También escuchó de boca de los sobrevivientes el sufrimiento padecido desde que se enteraron del cruel asesinato de sus seres queridos. Denise, hermana de Stephanie y tía de Ricky, dijo que el dolor era interminable. Por su parte, la abuela del niño compartió la pena que les ocasionaba saber que no verían crecer al pequeño. El asistente del defensor público, Jamie Kent, le recordó a los miembros del panel que su veredicto de culpabilidad implicaba que Tyrone moriría en prisión y que debían decidir si su muerte sería natural o si debía ser ejecutado. La defensa echó mano de registros y testimonios en un intento por mostrar un estado mental alterado en el momento del crimen. Se habló del trauma que le ocasionó que su hijo se quitara la vida y del trastorno de estrés postraumático que sufría tras su paso por el ejército. Los abogados de Tyrone llamaron al estrado a Scott McLuch, un psicólogo forense que habló de la depresión severa que acompañó al imputado durante toda su vida y que se manifestaba con arrebatos de ira. También hablaron sobre su intento de suicidio en 2012 e hicieron referencia a un diagnóstico de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y personalidad paranoica. Para confrontar ese testimonio, la fiscalía recurrió a la opinión experta de otro psiquiatra, Wade Myers, para quien los problemas de Tyrone hablaban de un trastorno de personalidad antisocial. Para soportar su tesis, hizo una mención a su historia de violencia temprana, como le causó la muerte a un perro cuando tenía 12 años, y la pelea en la que dejó inconsciente a otro niño. Otro de los testigos a los que recurrió la defensa fue Aubrey Land, un exfuncionario de prisiones e inspector general del Departamento Correccional de Florida, quien aseguró que a Tyrone podía irle bien en la población carcelaria, a la que se integraría si lo sentenciaban a cadena perpetua. Argumentó que debido a su preparación el convicto podía trabajar como asistente legal de la prisión, o incluso como ayudante de maestro, por lo que en su opinión era un desperdicio enviarlo al corredor de la muerte,
donde permanecería en una celda sin poder trabajar. En sus argumentos finales, el fiscal adjunto John Terry habló del terror y el dolor que debió sentir Ricky en sus últimos minutos de vida, y dio a entender que los problemas del acusado no atenuaban el dolor que le infligió al pequeño estudiante de 5º grado. También se refirió a Ricky como un héroe por haber entrado a la habitación para proteger a su mamá. Por su parte, el asistente de la defensa, Jamie Kane, colocó un retrato escolar de Ricky y dijo que el hecho de que estuvieran pidiendo cadena perpetua en lugar de pena capital no hacía que le dieran la espalda a esa imagen, y tampoco significaba que negaran el sufrimiento del niño. Acto seguido recalcó el remordimiento manifestado por su cliente y el sufrimiento que sus actos le causaron a su propia familia. En ese sentido, recordó que el acusado no estaba evadiendo el castigo y solo estaban pidiendo que se le permitiera morir de manera natural en prisión mientras transitaba en el camino de la redención. El miércoles 17 de noviembre, tras 2 semanas de juicio y una deliberación de 5 horas, el jurado llegó a la conclusión de que Tyrone Johnson, de 45 años, debía enfrentar la pena de muerte. El acusado escuchó de pie con la vista al frente y sin demostrar ninguna reacción, mientras el juez Christopher Sabella leía la decisión del jurado. Para el momento en el que se dio a conocer la sentencia, había 21 personas del condado en el corredor de la muerte de Florida. We, the jury, unanimously find that Tyrone Terrell Johnson should be sentenced to death. El juez Sabella anunció que daría a conocer la sentencia oficial de Tyrone en una nueva fecha en 2022, en la que la defensa tendría la oportunidad de presentar pruebas adicionales contra la pena de muerte. Tras la decisión del jurado, el padre y abuelo de las víctimas, Robert Hewitt, expresó que se había hecho justicia y se mostró compasivo con los familiares de Tyrone, al recordar que había sido él y no ellos quienes habían cometido el crimen. Amber particularmente manifestó que siempre había estado en contra de la pena de muerte, hasta que le tocó enfrentar el cruel asesinato de 2 de sus seres queridos. And I could just imagine the fear that he went through from trying to protect her and then running and trying to get out of the situation himself, and this guy just hunting him down. Del lado de Tyrone, varios miembros de su familia que escucharon el veredicto sentados detrás de él se fueron en silencio con sus abogados sin hablar con la prensa. En junio de 2022, adelantándose a la decisión del juez, la defensa pidió la repetición de la fase de sanción del juicio. Y finalmente, el 12 de diciembre de ese año tuvo lugar la audiencia en la que se dio a conocer la sentencia. Antes de que el magistrado se pronunciara, Tyrone pidió clemencia mientras se secaba las lágrimas. Dijo que estaba verdaderamente arrepentido y que nada podía cambiar lo que había hecho. Además de pedir disculpas, habló en contra del sistema de justicia, al cual calificó de corrupto. Dijo que sin saber nada de él, el Estado quería que lo vieran como un hombre vicioso, que fue a la casa de vidas humanas, lo que a su entender estaba totalmente alejado de la verdad. Luego de escucharlo, el juez Sabella tomó la palabra. Afirmó que un niño precioso había muerto, y que por ese asesinato atroz y cruel, Tyrone enfrentaría la pena de muerte. Robert, el padre de Stephanie, se mostró complacido por la decisión. Más de 4 años después de aquel fatídico domingo de octubre de 2018, insistió en que la profunda herida que le había generado la muerte de su hijo y de su nieto nunca sanaría. A lot more closure when he's executed and I'm in the witness chamber watching it. I just want him to feel that terror. You know, that sounds bad, but that's what I feel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable en el cual perdieron la vida 2 personas a manos de un sujeto que también va a pagar con su vida por lo que hizo. Una sentencia que dio mucho de qué hablar. Ustedes déjenme sus comentarios sobre esto aquí abajo que yo los estaré leyendo. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Además de eso, no se les olvide suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decirles que nos escucharemos hasta otro caso. Adiós.